Buenas tardes, soy José Lázaro Quintero Santos, fundador y director ejecutivo de Tourism Business Development Consulting, una empresa dedicada a la gestión empresarial y la gestión del turismo. Pueden visitar nuestra página web www.tourismbusinessdevelopmentconsulting.com y ver los servicios que ofrecemos. Estamos en la mejor disposición de ayudarles a crecer personal y profesionalmente. Estamos en la ciudad de Panamá, una de las capitales más emblemáticas del hemisferio occidental. Cuenta con una de las maravillas del mundo de la ingeniería moderna, el Canal de Panamá, además de esa fascinante combinación entre tradición y modernidad. Con nosotros, Oscar Barreto, especialista en hotelería y turismo, que va a compartir sus experiencias. Oscar, bienvenido. Gracias, José. Muchas gracias. Oscar, cuéntanos tu historia personal. ¿De dónde eres originalmente? Bueno, yo soy de Venezuela, Ciudad Guayana, que está a 9 horas de Caracas, la capital, por carretera. Wow. Estoy aquí en Panamá desde el 2016, 13 de abril de 2016. Estoy acá en Panamá. Wow. ¿Y tus experiencias en Venezuela, en qué trabajabas, qué hacías? En Venezuela yo no estudié turismo, pero fue diseño gráfico. Por cosas del destino, fui a parar a un hotel y por tener conocimiento un poquito de inglés, me contrataron para ser recepcionista. Y bueno, y no me fue tan mal allí, trabajé por un espacio de 8 años. Wow. En ese hotel, sí. Poco a poco te fuiste convirtiendo, sí. Te has convertido en un especialista en el sector hotelero. Sí, no tenía ningún tipo de conocimiento en el hotel, pero día tras día fui ganando conocimiento en la rama hotelera. Muy bien. ¿Desde cuándo vives en la ciudad de Panamá? Como te dije antes, estoy acá hace 9 años. 9 años. Sí. ¿Y cuándo llegaste? Bueno, llegué en abril del 2016. Bueno, y cuando uno llega acá a Panamá, no tienes los papeles todavía, pero empiezas trabajando trabajo informal. En lo que sea, ¿no? Sí, en lo que haya. Uno viene con... Lo que aparezca. Sí, con hambre de trabajar. Y lo que me empecé a trabajar fue en la parte empacador en los supermercados. Wow. Sí, más adelante trabajé también como cargando mercancía de pintura y llevando al interior. Y eso me ayudó bastante a conocer el interior de Panamá, la parte interior de Panamá. Me faltó solamente las provincias. Exacto, las provincias, el interior, como dicen acá. Conocí bastantes ciudades acá, muchos pueblos, y fue muy interesante esa etapa trabajando como ayudante en un camión de pintura. Wow. Sí, me faltó por conocer solamente las fronteras, los 2 polos de Panamá, que era Darién y Chiriquí. ¿Y cómo te vinculaste de nuevo con el sector hotelero? Bueno, trabajando después, en el 2018 logré legalizarme acá en Panamá, sacar mis papeles para poder trabajar legalmente. Y aún trabajaba en el supermercado, pero hasta que empecé a ver por las redes que estaban solicitando personal para trabajar en un hotel acá en Casco Viejo, en Panamá. Qué bueno. Sí, entonces fui a la entrevista, me entrevistaron y quedé trabajando en Casco Viejo en la parte hotelera. Tú dijiste, la experiencia que tengo en el sector hotelero me va a servir, y así ha sido. Sí, sí, hasta la fecha me ha servido. Qué bueno. Oscar, ¿qué perfil de turistas viene al Casco Viejo? Mira, las personas que vienen más que todo, al Casco Viejo son extranjeros, aparte de europeos, más que norteamericanos. Uno ve holandeses, franceses, alemanes, holandeses de Países Bajos, y norteamericanos y canadienses, pero la mayoría son de Países Bajos y franceses, son los que más se ve aquí en Casco Viejo. Los europeos les gusta mucho Panamá, ¿no? Sí, bastante. Qué bien. ¿Cómo contribuye el Casco Viejo al desarrollo del turismo en la ciudad de Panamá?
Eso, mira, primero, generando empleo, eso es lo principal. Eso es un aire para los gobiernos que genere empleo. Aparte de eso, genera también la gastronomía se, 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 Se ve. desarrolla, ¿no? Sí, no, la gastronomía aquí en Panamá se expande. Mucha gente viene también por la gastronomía. Aparte de eso, la diversidad que ven los extranjeros llegar acá al Casco Viejo. Una cosa que me ha sorprendido mucho aquí en el Casco Viejo es la limpieza de las calles. Son limpias, todo está tan pulcro. ¿Cómo logran con tantos turistas que hay tener ese balance entre limpieza con una afluencia tan alta de turistas? Yo me imagino que, bueno, que los gobiernos que ven la importancia que representa el Casco Viejo para el sector turístico, que se enfocan en eso, pues, mantener las calles principales limpias para darle una buena impresión al turista que nos visita. Les felicito porque la verdad que lo han logrado. Otra pregunta, si tuvieras que describir la ciudad de Panamá en 3 palabras para un visitante que nunca ha estado aquí, ¿cuáles serían y por qué? Mira, una de las principales es el contraste que existe en lo moderno y en lo típico de la cultura. Pues aquí tú en Panamá vas a ver edificios los más altos, los rascacielos más altos de aquí de Latinoamérica. Wow. Lo vas a encontrar aquí en Panamá, las arquitecturas, pero al mismo tiempo vas a ver la cultura típica aquí en Panamá en cuestiones de segundos. Pues. Y eso es una de las cosas principales que refleja. Una de las cosas que me ha impresionado mucho aquí es la gastronomía, Sí, que además es buena, podemos decir que es buena, bonita y barata, sí, porque se come bien y además se come barato. O sea, los precios de la comida aquí en Panamá son bastante asequibles. Sí, los restaurantes típicos de Panamá, bueno, ellos se sienten orgullosos de darle a conocer al extranjero su comida típica, pues. Y son baratas. Para un extranjero la comida típica aquí en Panamá es muy barata. Si yo estuve en el mercado del marisco, oh, por favor, me ha encantado el mercado del marisco. Sí, sí. Todo tipo de marisco te puedes comer ahí, pero además súper asequible a todos los bolsillos. Sí, sí, aquí la cultura panameña, bueno, más que todo, lo digo porque estoy casado con una panameña. Ah, qué bueno. Y sí, y ello es darle, o sea, ustedes se sientan en su mesa y van a buscar la manera de satisfacerlo con su gastronomía. Me alegro mucho por ello. Como especialista en el sector hotelero, a un turista que viene, ¿dónde tú recomendarías mejor hospedarse? ¿En el Casco Viejo o en la parte moderna de la ciudad? Mira, en la parte moderna de la ciudad, él va a conseguir calidad, no lo voy a negar, y va a conseguir, pero no va a conseguir nada diferente, no va como conseguirla en la parte del Casco Viejo. Pues en el Casco Viejo la mayoría de los hoteles, hay hoteles baratos en el Casco Viejo, pero también hay hoteles de lujo. Pero todos ellos te dan lo mismo, que el presentarte a la cultura de Panamá. Claro. En cada hueco, o sea, en cada esquina de ese hotel vas a ver Panamá reflejado, pues la cultura típica de Panamá reflejada. Que no lo vas a conseguir en un hotel de los centros de la ciudad, donde están los rascacielos y eso. Hay muchos hoteles maravillosos, pero ese tipo de hotel lo puedes conseguir también en otra parte del mundo. Así mismo es. Pero un hotel como de lo que está en Casco Viejo no lo vas a ver en otra parte del mundo. Pues muy bien, entonces a hospedarse en el Casco Viejo. Sí, te recomendaría el Casco Viejo. Oscar, tú llegaste como inmigrante de Venezuela a Panamá hace 9, 10 años. Al principio trabajaste en millones de cosas nada relacionadas contigo. Al final lograste insertarte en el sector hotelero con años de experiencia ya vividos en Venezuela, y aquí también ya llevas años trabajando en la parte de la hotelería. ¿Cómo tú ves a Oscar en un horizonte de 5 a 10 años? Bueno, en ese tiempo me gustaría ya, para ese entonces, tener mi propio hotel. Pues. ¡Wow! Mi propio hotel, parece.
de Dios. Pues así va a ser, ¿no? Amén. Además, porque mira cuántas cosas has logrado solamente en 9 años. En 5 o 10 años, pues entonces yo voy a venir a Panamá y voy a visitar tu hotel. Dios mediante. Y quién sabe si podamos colaborar, ¿no? Y podré traer yo turistas también de Estados También, Unidos cómo o de no. Europa. Sí, Oscar, te felicito por todo lo que has logrado, te felicito por todo el esfuerzo que gracias. has hecho de venir de Venezuela y poco a poco abrirte un camino aquí en Panamá, y sé que en un futuro tendrás tu propio hotel. Dios esperamos. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias. No, gracias a ti por darme la oportunidad de compartirla. Así mismo, nos vemos en otra edición de Tourism Business Development Consulting. Chao. Hasta luego.